Entonces, aun cuando haya muchas relaciones de cooperación, no hay un solo uniforme para los procesos de reforma que se están haciendo. Y ese es un punto muy interesante de analizar y sustentar comparativamente. Otra pregunta que a veces se formula es lo de la denominación. Primero había un debate que si era comparada o pedagogía comparada. Resulta que han surgido otras denominaciones: educación comparativa y educología comparativa. Ahora nosotros no estamos rompiéndonos la camisa por eso. Se los estoy dando como referencia, les van a aparecer por ahí esos términos, es bueno que indaguen sobre eso. Definiciones. Carlos apuntó a varias definiciones y a varias funciones. Pero si ustedes revisan las definiciones, no hay unidad de criterio. Por ejemplo, José Luis García Garrido, que es un catedrático español y miembro de la Sociedad Española de Educación Comparada. La educación comparada es el estudio comparativo de los sistemas educativos operantes en el mundo de hoy. Sencillito. Berger, también citado por Carlos, la pedagogía comparada es la disciplina, él la llama pedagogía. Aclara, para los nuevos, para los que no están familiarizados con la educación comparada, el debate sobre si es pedagogía o educación no tiene un trasfondo de mucha profundidad, eso simplemente tiene una explicación, que es el uso del término. Porque, por ejemplo, en el caso francés, que se utiliza pedagogía, porque para los franceses educación no se refiere a la educación de la escuela, es a la de los modales, buenos días, buenas tardes, y la educación de la escuela se denomina instrucción. Y por eso nuestro Ministerio de Educación, en la época en que se proclamó la educación gratuita y obligatoria, la denominación era Ministerio de Instrucción Pública, porque en ese periodo histórico nosotros estamos influenciados fundamentalmente por Francia. Entonces, el término de educación tiene la connotación de esa parte, que es la que le damos nosotros, la que se refiere a la educación del aula, de la universidad, de la escuela. Esa es, en términos generales, la primera diferenciación sencilla. Entonces, Berger considera la pedagogía comparada como la disciplina que tiende a lograr nuevos conocimientos de orden teórico y práctico mediante la comparación de dos o más sistemas de educación correspondientes de los diversos países, regiones o épocas históricas. Ya está dándole espacio no solamente para que haya comparación de países y regiones, sino también comparación de épocas históricas. Bereday, oiga esto: la principal justificación de la educación comparada, como de otros estudios comparativos, es de índole intelectual. Estudiamos los sistemas educativos extranjeros simplemente porque queremos adquirir conocimiento, porque el hombre aspira siempre a saber. La adquisición de conocimiento es la única motivación que necesita aducir la educación comparada para afirmar su derecho a figurar entre las restantes disciplinas académicas. Ahí se los dejo. Edmund King, que es uno de los teóricos. Por cierto, el material que está impreso en la carpeta se les da un listado de una cantidad bien importante de artículos teóricos llamados por nosotros clásicos de la educación comparada. Son artículos que son de difícil, es difícil conseguirlos, tendrían que rastrearlo por internet, a menos que localicen el libro de Ángel Diego Márquez, que tuvo la iniciativa de incorporar en su libro para cada capítulo lecturas ilustrativas, que son todos esos artículos que están ahí. De todas maneras, ahí está indicada la revista de donde sale ese artículo, ustedes pueden rastrear por internet ese artículo. E incluso, si ustedes meten el nombre del autor en internet, le va a salir ese artículo que está señalado ahí y quizás otros más. Ya yo lo he revisado y aparecen otros materiales de esos mismos autores. Entonces, Edmund King forma parte de la historia de la educación comparada. Dice: desde los mismos comienzos de la educación comparada nos hemos preocupado por ser útiles,
de alguna manera, o sea, desde la educación comparada. Nuestros precursores trataron de aportar información valiosa para ayudar al establecimiento o a la reconstrucción de los sistemas escolares durante el siglo XIX. Más recientemente, las principales figuras de nuestro campo han diagnosticado las tendencias y descrito los factores que influyen. Es muy importante. Han diagnosticado las tendencias. O sea, nosotros podemos, dentro de la educación comparada, a través de la investigación, diagnosticar tendencias. Pedro Rosselló, que es el fundador de la Oficina Internacional de Educación, él habla de la posibilidad que tenemos de ver a través de un sistema educativo lo que se está moviendo dentro de él desde el punto de vista de las tendencias, de los enfoques que se están aplicando en el sistema educativo. O sea, descubrir esas tendencias, o sea, hacia dónde puede ir. Las principales figuras de nuestro campo han diagnosticado las tendencias y descrito los factores que influyen en el desarrollo de las prácticas escolares. Las tendencias también se refieren, y las prácticas escolares, a las innovaciones o a lo que está predominando en un momento determinado. Y de la educación extracurricular para que en el futuro se adopten decisiones mejor fundamentadas. Un poco así como para que digan, y no digas después que yo no te lo dije. Le Tancoy, como ustedes ven por su nombre, es de origen vietnamita. La educación comparada es la ciencia que tiene por objeto identificar, analizar y explicar las semejanzas y la diferencia entre hechos educativos y sus relaciones con el entorno político, social, cultural, e investigar las leyes eventuales que las gobiernan en diferentes sociedades y en diferentes momentos de la historia humana. Bien abarcador ese concepto, ¿verdad? Arnold Anderson, que es otro de los clásicos, es la comparación intercultural de la estructura, la operación, las metas, los métodos y los rendimientos de los distintos sistemas educativos y de las correlaciones societales de estos sistemas educativos y sus elementos. Apenas a la luz de estos pocos conceptos se vislumbra cómo hay algunas diferencias, algunos matices diferenciales, ya en cuanto a qué debe ser o en qué se aplica. Nosotros insistimos, y recuerdo que hace 20 años, o un poquito más, cuando empezamos a hablar incluso de hacer comparaciones en pequeño, mucha gente nos veía mal, porque se mantenía el criterio que los estudios de educación comparada tienen que ser internacionales. Hoy los hechos nos demuestran que sí se pueden hacer esos estudios en pequeño, por ejemplo, un municipio con otro municipio, y en mi caso particular estoy sugiriendo en este momento que es necesario que hagamos unos buenos estudios comparados entre nuestras universidades. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Por ejemplo, ¿cómo entender que la carrera de educación, o sea, dicen que no se debe nombrar la soga en la casa de los pescados, pero no estoy en este caso haciendo una crítica hiriente, ¿no? ¿Cómo explicar que la educación, la carrera de educación, que es para un país con una ley de educación y con unos principios, propósitos, etcétera, que se sobreentienden que están armonizados, nosotros no podamos armonizar entre las carreras de educación? Que incluso, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en la UPEL, todavía hay inconvenientes entre núcleos con la movilidad de los estudiantes. Ustedes vieron lo que decían los enlaces, ¿verdad? Si más bien se está estudiando ya a nivel mundial incluso esa movilidad. Entonces a veces dentro de nuestra universidad no nos entendemos. Entonces, ¿qué tal quedaría una buena tesis doctoral o de trabajo de maestría que le meta, como se dice en criollito, el colmillo comparativamente? Por ejemplo, a carreras como Derecho, que es el mismo derecho para un país con un mismo sistema de leyes y que entre una y otra universidad hay diferencias sustanciales. Ojo,